Si eres un nuevo oyente, te recomendaría que primero escuchases mis 20 primeros audios. Esos 20 audios son los realmente importantes. Ya sabemos que los banqueros internacionales pretenden implantar una única moneda mundial controlada por ellos y de esta forma adueñarse del mundo. Para ello han infiltrado sus agentes en la mayoría de nuestros gobiernos. A estos sujetos nosotros les hemos denominado agentes globalistas. Aquellos países que todavía no están bajo su control están en su punto de mira, y múltiples indicios apuntan a que desgraciadamente pronto comenzará la ofensiva definitiva y total para someter a dichos países, que más o menos ya sabéis cuáles son. Todo esto es lo que está pasando hoy en día. Pero, ¿cómo hemos podido llegar a este punto de la historia? Para entender esto tenemos que analizar los avatares de dos organizaciones que han desempeñado un papel muy importante en el fulgurante éxito de los banqueros internacionales. Las logias masónicas, que aparecieron en el siglo XVIII, y los partidos comunistas, que aparecieron en el siglo XIX. Hoy hablaré de los masones, y en el próximo audio hablaré de los comunistas. Por cierto, si eres comunista te recomiendo que no lo escuches. Creo que no te gustará mucho. De hecho, no sé por qué estás todavía por estos lares. Las logias masónicas aparecieron en el siglo XVIII y son sociedades secretas. Así que debéis tener en cuenta que todo lo que voy a decir acerca de ellas es una teoría que he desarrollado a partir de las pocas pistas que han ido dejando. Con los masones se produce una paradoja que me deja perplejo. Los primeros masones eran personas excepcionales, mientras que los que les sucedieron fueron unos perfectos bastardos. ¿Cómo se explica esto? El objetivo de los primeros masones era loable: poner fin al antiguo régimen y acabar con los privilegios de la nobleza y de la iglesia, sustituir a la aristocracia por la meritocracia, y expulsar a la religión de las universidades para permitir a los intelectuales y a los científicos desarrollar su trabajo sin temor a represalias. Lógicamente, estas personas corrían grave peligro si eran capturadas, así que por precaución se organizaron en sociedades secretas. Ya se ve que los primeros masones, los del siglo XVIII, eran personas excepcionales. Muchos líderes de la Revolución Americana, 1776, y de la Revolución Francesa, 1789, eran masones, y ambos grupos se enfrentaron a los banqueros de Londres. Los norteamericanos ganaron, los franceses perdieron. Por cierto, desde la derrota de Napoleón en 1815, Francia está controlada por los banqueros sionistas de París. Por eso el todopoderoso Imperio Británico permitió que Francia tuviera su propio imperio. Destruyó el Imperio Español, se enfrentó al Imperio Ruso, que aguantó el envite, y nunca permitió que Alemania e Italia tuvieran su propio imperio, aunque sí que respetó las posesiones de sus aliados satélites, a saber, Holanda, Bélgica, Dinamarca y Portugal. Los libertadores masones de Sudamérica, que querían independizarse de España, también eran buena gente. Yo soy español y no me importa reconocerlo. Pero desgraciadamente cometieron un grave error. Para conseguir su objetivo de independizarse, pidieron ayuda a los banqueros de Londres, que de toda la vida han odiado a España, y siguen odiándonos, aunque lo disimulen, de igual forma que odian a los alemanes, a los rusos y a los árabes. Ahí los libertadores se equivocaron, pues los banqueros de Londres les manipularon e hicieron con ellos lo que quisieron. Solo hay que ver cómo acabó Simón Bolívar y fijarse en las banderas de los países latinoamericanos, pues casi todos ellos utilizan los colores rojo, azul y blanco, los mismos que los de la bandera británica. Así pues, permitidme que me repita un poco, ya se ve que los masones del siglo XVIII eran buenas personas que querían lo mejor para sus países y sus compatriotas, destacando especialmente Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Frase de Jefferson: «Preveo un futuro de felicidad para los americanos si consiguen evitar que el gobierno dilapide los frutos de su esfuerzo con la excusa de velar por su bienestar, y si consiguen que el gobierno se reserve la potestad de acuñar moneda y que nunca lo ceda a ningún banco privado». Y otra de Franklin: «Aquellos que renuncian a su libertad para conseguir seguridad temporal no se merecen ni la libertad ni la seguridad». Sin embargo, los masones del siglo XIX traicionaron sus ideales y trabajaron para los banqueros de Londres. ¿Qué demonios pasó para que tuviera lugar esta radical transformación? La explicación más plausible es que tras la derrota de Napoleón en 1815 en Europa y la muerte de Bolívar en 1830 en Sudamérica, los agentes de los banqueros de Londres consiguieron infiltrarse en las logias masónicas para aprovechar las ventajas de su estructura jerarquizada y secreta. A partir de ese momento, los masones, especialmente sus líderes, se convirtieron en un instrumento de los banqueros de Londres. Pero atención, muchos masones de baja graduación ni siquiera eran conscientes de ello. Ellos de verdad creían y creen que pertenecen a una organización librepensadora y filantrópica que promueve el bienestar de sus conciudadanos y de la humanidad. Los pobrecillos ni siquiera saben que están siendo manipulados por sus hermanos superiores, que se traen entre manos un rollo satánico muy chungo. De todas formas, que tampoco os den mucha pena. Un requisito indispensable para ser aceptado en la masonería es ser anglófilo y sionista.
Algo parecido pasa con las bases de los partidos comunistas, que jamás han entendido que sus líderes en realidad son agentes de los banqueros de Londres y Nueva York. ¿Quién creéis que financió y organizó las revoluciones de Rusia de 1917 y de Alemania de 1919? Los banqueros de Londres. ¿Quién creéis que financia y organiza las violentas manifestaciones que tienen lugar cada 2 por 3 en las universidades norteamericanas y las marchas feministas de Washington contra Donald Trump? Los banqueros de Nueva York. Para aquellos que no se crean que las logias masónicas existen, y para aquellos que saben que existen pero no creen que sean organizaciones tan poderosas, permitidme que os hable del billete del dólar, pues está plagado de simbología masónica, como por ejemplo la pirámide cuya cúspide está coronada por un siniestro ojo. ¿Cuál es el símbolo del dólar? Una S atravesada por 2 barras verticalmente. ¿No es esto extraño? ¿No debería representarse con una D de dólar? ¿Por qué se representa con una S? ¿Y qué significan las 2 barras verticales? La S barrada hace referencia al templo de Salomón, la S por Salomón, mientras que las 2 barras representan las columnas del templo, es decir, al templo de Jerusalén, que fue destruido en 2 ocasiones, en el 587 a.C. por los babilonios y en el 70 después de Cristo por los romanos. Por cierto, los babilonios son los antepasados de los iraquíes. No se puede descartar que en la decisión de invadir Irak haya tenido un peso importante el ansia de revancha. No os podéis ni imaginar lo rencorosos que son los sionistas. Pues bien, las Torres Gemelas de Nueva York representaban a las 2 barras del símbolo del dólar. Lo que voy a insinuar ahora son simples conjeturas mías, pero a mí las Torres Kío de Madrid y las 2 torres del Puerto Olímpico de Barcelona me resultan sumamente sospechosas. Mucho me temo que responden a esa misma lógica. Y no nos olvidemos del monumento levantado enfrente del Congreso norteamericano, ni más ni menos, en honor a George Washington. ¿Consistente tal vez en una estatua ecuestre del héroe de la independencia? Pues no. Consistente en un enorme obelisco de inspiración egipcia, al que por cierto hace poco le han instalado unas super siniestras luces rojas en la cúspide, que parecen 2 ojos demoníacos. Los banqueros de Londres, que son los que levantaron el Imperio Británico, bueno, ellos pusieron el dinero, la sangre la pusieron los jóvenes ingleses. Controlan Estados Unidos desde la creación de la Reserva Federal en 1913 y controlan a Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y por ende controlan el mundo, a excepción de la Unión Soviética desde el ascenso al poder de Stalin y de China desde el triunfo de Mao Zedong, a los que hay que sumar algunos países más que lograron zafarse de su control. Países como Corea del Norte, Vietnam, Cuba, Siria, Irán y más recientemente Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Turquía. Por eso desde 1945 la masonería ya no tiene la importancia que tuvo en épocas anteriores, pues para esa fecha los banqueros internacionales ya alcanzaron sus objetivos y desde entonces a sus agentes globalistas ya no les ha hecho falta ocultarse en sociedades secretas, pues son ellos los que abiertamente controlan los gobiernos de cada país y las grandes organizaciones internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la OTAN, la Unión Europea, etc. Hoy en día la masonería es una reliquia del pasado y sus miembros, que ahora ya no son secretos sino simplemente discretos, se reúnen para promover los valores del humanismo y de la filantropía. Yo cuando escucho la palabra filantropía me pongo de los nervios. ¿Sabéis quién se presenta siempre como filántropo? El masón George Soros. En la televisión o en los periódicos siempre se refieren a él como inversor de Wall Street y filántropo. Inversor y filántropo. ¿En serio? Eso es lo que se llama una contradicción en sí misma, un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Eso es algo muy difícil de definir. Pondré varios ejemplos mejor. Hielo abrasador, calma tensa, muerto viviente, lavado en seco y, por supuesto, inversor de Wall Street, filántropo. También tenemos a Warren Buffett, otro al que siempre presentan como inversor de Wall Street y filántropo. O sea, primero manipulan la bolsa, roban y arruinan a miles y miles de pequeños inversores e incluso a países y seguidamente donan sus fortunas a causas humanitarias. ¿No sería más filantrópico no robar a nadie en primer lugar? Su comportamiento es muy extraño. Alguien podría pensar que padecen un trastorno bipolar. Y luego está Bill Gates, que en este caso es empresario y filántropo, y que es el que está diseñando los chips que tienen pensado implantarnos en la piel a todos. Madre mía, si estos personajes son filántropos, entonces yo soy la reencarnación de la Madre Teresa de Calcuta. En la actualidad, a los masones se les ha asignado la misión de convencer a la gente de que las fronteras son innecesarias e incluso un signo de atraso,
y de que todos deberíamos aspirar al ideal de ser dirigidos por un gobierno mundial compuesto por personas inteligentes, nobles, buenas, compasivas y, por supuesto, filántropas. Esto me recuerda a una frase que el jefe de George Soros, David Rockefeller, que por cierto vivió 102 años, hablando de pactos con el diablo, pronunció en una reunión secreta del Club Bilderberg en 1991. Este hombre se estaba dirigiendo a los directores de algunos de los periódicos más influyentes del mundo, en una época en la que la gente todavía se creía todo lo que decían los periodistas. Gracias a Dios, cada vez más personas están abriendo los ojos y han dejado de ser tan ingenuas. Decía David: agradezco a los directores del Washington Post, de New York Times, Time Magazine y otras publicaciones que hayáis cumplido vuestras promesas de discreción durante los últimos 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si se hubieran puesto los focos sobre nosotros. Pero el mundo hoy en día es más sofisticado y ahora ya está preparado para un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de los banqueros internacionales es preferible a la autodeterminación nacional practicada durante los siglos pasados. Vaya, vaya, vaya. Este es un mensaje para aquellas personas que se autodefinen como ciudadanos del mundo. ¿Habéis escuchado lo que decía este demonio hace ya 30 años? Esa actitud aparentemente moderna, guay, cool, al parecer en las antípodas de los paletos nacionalistas, esos pobres payasos ignorantes, esa es la actitud que ha permitido a los banqueros internacionales conseguir todo lo que han conseguido. Muchas gracias por hacerles todo más fácil a los banqueros, ciudadanos del mundo. Cuando los banqueros me coloquen un chip en la piel, ya sé a quién tengo que agradecérselo. A los cosmopolitas ciudadanos del mundo y a los comunistas y sus ideales internacionalistas. Tengo una pregunta para los comunistas. ¿Pasar una temporada en un gulag de Siberia cuenta como experiencia cosmopolita internacional? Supongo que sí, ¿no? Porque para llegar allí hay que viajar mucho, y luego una vez allí conoces a mucha gente que proviene de sitios muy diferentes. ¿Sabéis qué? Lo voy a dejar aquí porque hablar mucho rato de masones y de comunistas me pone de los nervios y perjudica seriamente mi salud.